Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta charla organizada por el Foro Elkartu y titulada La Constitución Navarra frente a la Loravna, que la va a ofrecer Tomás Urtzain-Quimina, maestro y amigo. La verdad es que es un honor estar aquí. Bueno, pues presentando un poco a Tomás, os voy a hacer una breve reseña de su intensa vida. Tomás Urtzain-Quimina, jurista, historiador y escritor, nacido en Pamplona, Iruña, en 1949, bajo el monumento a los fueros del Paseo Sarasate. Es casi como una señal, porque si algo va a hacer Tomás es analizar, estudiar y divulgar todo lo relacionado con nuestros fueros. Al mismo tiempo que cursó los estudios de Derecho, inició la investigación histórica del sistema jurídico y de la Constitución navarra. Abogado desde 1973, participó activamente en el incipiente movimiento ecologista. Activó la reivindicación institucional y jurídica del derecho navarro y de los bienes comunes. Formó parte activa de la Plataforma de Defensa de la Autonomía de Navarra sobre el Agua entre los años 1976 y 1982. Además, fue coordinador en 1979 para la protección de la participación institucional directa de las juntas vecinales, veintenas, quincenas, oncenas y del Bacharre. Desde sus inicios, socio de IPES y miembro de la sección de Derecho de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, de la que fue vicepresidente de 1987 a 1995. Intervino en la organización de la defensa del patrimonio histórico y monumental de Navarra e Iruña entre 1994 y 2002. Presidente de Navarralde de 2001 a 2006 y presidente de la Asociación Xavier Mina Elkartea de Estudios Históricos de Navarra, fundada en 2011. Ha publicado numerosos libros, así como trabajos y artículos en revistas y periódicos. Dentro de sus libros voy a desgranar un poco los títulos más importantes. Tenemos La desconquista e independencia de Navarra en 2013. En 2012 publicó dos obras, Continúa la irracional conquista y la conquista de Navarra y la reforma europea. En 2005, Soberanía o subordinación. 2004, Baskonia en el siglo XI. En 2003, Navarra, Estado europeo. En 2002 volvemos a tener dos trabajos, Recuperación del Estado propio y Navarra sin fronteras impuestas. En el año 2000, La voluntaria conquista. Y en 1998, una obra que yo considero especialmente emblemática y que creo que fue un poco el pistoletazo de salida pues, de una corriente historiográfica con historiadores locales que nos han ofrecido nuestra historia desde un punto de vista nuestro y que es la Navarra marítima. Y como os decía, pues asimismo ha publicado más de 100 artículos en periódicos y revistas. Ya veis, una vida muy intensa y pues ya le cedo la palabra a Tomás para que nos hable, como os decía, sobre la Constitución navarra frente a la Loravna. Bueno, Gabón denori eta eskerrik asko etortzeagatik. En primer lugar, agradecer la generosa presentación de mi amigo Pello Guerra, con el que llevamos ya muchos años de camino en estas andanzas. Bueno, y luego también agradecer al Foro Elkartu la organización de este evento y de los que vayan a venir en adelante, porque realmente Foro Elkartu ha dado con el punto clave de lo que le ocurre a la sociedad navarra y a nuestra Navarra como sociedad que padece gravemente de limitaciones en sus derechos civiles y políticos, tanto colectivos como individuales. La intervención de hoy pues, lleva por título La Constitución Navarra frente a la Loravna y tiene realmente como 5 apartados, que así someramente los voy a enunciar al comienzo. Luego ya entraré más en profundidad. El primero son los efectos más bien
de fracasos de la ley paccionada y de la LORAFNA para la sociedad navarra. Fracasos tremendos, como los vamos a ver en todos los campos y sectores. Segundo, tanto la LORAFNA como la paccionada, a la que pretende dar continuidad, adolecen de ser absolutamente contrarias a los fueros y al mejoramiento, de mejoramiento nada, de reintegración tampoco, y de ir en contra de la Constitución navarra. Con arreglo a la legalidad navarra, son leyes nulas, son leyes que están fuera del ordenamiento jurídico de Navarra. Por lo tanto, son nulas de pleno derecho y sin valor ni aplicación en este territorio ninguno. Así debiera de ser. El tercer apartado es la vigencia contemporánea de la Constitución navarra. La Constitución navarra ha estado en vigor, pues hasta prácticamente en vigor completo, pues casi hasta la mitad del siglo XIX, pero como veremos, esta Constitución no ha sido derogada ni anulada en ningún momento. Luego continúa. Y ya por último, es la actualización o la aplicación actualizada de la Constitución navarra, que es sobre la que descansa las garantías de aplicación de la democracia y de las libertades para la sociedad navarra. Entonces, daré comienzo al primer apartado, que es el de los fracasos en Navarra de la LORAFNA y la paccionada. Últimamente han querido justificar a posteriori la realidad, la aplicación de esas leyes en base a unos supuestos éxitos, cuando en realidad, como vamos a ver, son catastróficos fracasos, tanto en lo social como en lo económico, en lo cultural y en lo político. En cuanto a lo social, en un sentido amplio, el vaciamiento demográfico queda probada si se compara la población que tenía Navarra a principios del XIX y también en las tres provincias vascongadas y en Cataluña, mientras estas dos regiones, estos dos territorios que he mencionado ahora, se han multiplicado por 10, hoy Cataluña tiene casi 8 millones de habitantes, y en el año 1820 o así es 800.000, o sea, por 10. Nuestras hermanas de la Navarra occidental o marítima, pues también tenían poco más o menos lo mismo que la Alta Navarra. Hoy tienen 10 veces más. Sin embargo, la Alta Navarra tenemos solo 3 veces más. ¿No tendrá que ver algo la paccionada y la LORAFNA? Otro tema. Hasta 1841 Navarra vivía en una sociedad, un territorio en cuya jurisdicción no existía unos aranceles, unas fronteras, porque las fronteras de Castilla, de España en ese momento, están en el Ebro. Entonces, Navarra coincide desde el punto de vista económico con una zona de libre cambio que desde aquí no se conoce, pero que dentro de lo que era la monarquía francesa, Lapurdi, Bayona, Don Iván Eloixún y hasta Hendaya tenían un estatus de economía de franquicia. O sea, prácticamente no había imposición a las mercancías que entraban o salían. Y eso coincidía con la Alta Navarra. Entonces, se puede entender el auge económico tremendo que había en el siglo XVIII en los territorios de las dos Navarras, la de Iparralde y la de Goalde.
que estaban totalmente unificadas en el sentido comercial y sociológico, etcétera, ¿no? Todo eso, con la aplicación de la llamada ley paccionada, muere. De un 7% de arancel que tenían las tablas, en Navarra a las aduanas le llamábamos tabla, que era donde se ponía el aduanero a cobrar el impuesto a la entrada de los pueblos. Por ejemplo, en Roncal, pues está en la calle Mayor, al comienzo está la casa del tablajero, que es el aduanero. Allí sacaba la mesa y ahí cobraba lo que venía de Aragón o lo que salía hacia Aragón, y así en los demás sitios, ¿no? Esto lo sustituyen por los aranceles, las aduanas en el Pirineo, y nada menos que de 7% a 35%. Esto tiene unas repercusiones económicas tremendas, demoledoras para Navarra. O sea, y el estancamiento económico es enorme, prácticamente dura pues casi un siglo, y que supone emigración masiva, más de 150.000 navarros desde 1840 hasta principios del siglo XX. Emigran pues porque no hay posibilidad de vivir en su pueblo, en su tierra. Entonces, también como consecuencia de esta ley, la pérdida de la relación y de la presencia de Navarra en el comercio internacional. Los comerciantes navarros, especialmente los de Pamplona, tenían una presencia, como no hay más que consultar el archivo de protocolos que está en el archivo de Navarra, y se verá, para una ciudad como Pamplona tenía casi 40 notarios. A alguno igual no le sorprende, pues bueno, no sé, no comparas, ¿verdad? Hoy en día no hay 40 notarios en Pamplona, pero claro, tú miras los protocolos, ¿de qué trabaja esta gente? Y todo, letras de pago, pagarés, contratos, todo mercantil. ¿A dónde iban? A Londres, Ámsterdam, Roma, Marsella. O sea, si eso está ahí, en las narices, lo tenemos. Entonces, eso es lo que desaparece. Y la Navarra que tenía, y no digo nada de la Navarra en América, que estaba en desde California hasta la Patagonia, o sea, por todos los sitios llevaban el comercio, y eso desaparece también. La sustitución monetaria, Navarra emitía monedas, con la importancia que tiene eso, la repercusión en la economía, el poder. Bueno, ahora está la moneda europea, pero hasta que no entra el euro, pues el quien podía emitir moneda tenía una capacidad enorme de influir en la actividad económica, y esto es muy sabido. Otro tema tremendo es la inexistencia de inversiones de nuevas infraestructuras ferroviarias desde hace más de 100 años en la Alta Navarra. Hay unos ferrocarriles que se hicieron, pues eso, hace más de un siglo, bastante más, y que ahí están, sí, se han podido actualizar. Evidentemente las vías no serán las mismas, pero los trazados son los mismos, y además obedecen más a intereses extraterritoriales del territorio. No es precisamente por el territorio, pasan por el territorio. No se han creado nuevas infraestructuras, no se ha perforado el Pirineo, o sea, con proyectos que tenía la Diputación desde 1880 y antes, para unir Pamplona con Bayona, que era lo que había habido siempre como relaciones comerciales vitales, pues no se quiso hacer porque no interesaba. O sea, Madrid se negó con argumentos militares y tal, no dejaron hacer esa conexión. Los franceses la hicieron hasta Baigorri, y de Baigorri a Pamplona quedan escasamente 50 kilómetros, que aún se pueden hacer. Y además, en la época franquista, qué curioso, estos salvapatrias, en el año 1956, los del régimen carlofranquista, pues vendieron los ferrocarriles de vía estrecha. Toda la articulación territorial interna de Navarra, la venden para chatarra. O sea, todos los trenes que iban hasta Sangüesa, toda la merindad de Sangüesa, por Aoiz, Sangüesa. Yo tuve la suerte de ir a Aoiz y a Sangüesa en tren.
no tengo la culpa de haber nacido en el 49, claro. Y bueno, había pues otro tren de Elizondo a Irún, otro de Vitoria a Estella, había ferrocarriles también de Tudela hacia Aragón, pues todo eso desaparece cuando eso hubiera facilitado pues mucho la recuperación en los años 60 más repartida también la actividad económica, que hoy pues la Merindad de Sangüesa y la montaña pues está perniciosa, ¿no? O sea, de alguna manera debilitados por el efecto frontera, que es un desastre en toda Europa. Los territorios que coincidían con las fronteras de los grandes estados europeos tenían un déficit enorme económico, y entonces la política de la Unión Europea ha sido precisamente que el efecto frontera se supere. Aquí no se supera nada. O sea, aquí llevamos desde el año 86 en la Unión Europea y el efecto frontera, por lo menos en la mitad norte de Navarra, no la seguimos sin oler. Y bueno, otros temas gravísimos, pues por ejemplo la banca, la gente de la Loravna, pues ha permitido la desaparición de la banca pública navarra, que la hizo la Diputación Foral en 1923, y estos pues en el año 2009 o 10 por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, la expolian y la eliminan, ¿no? O sea, una banca pública de todos los navarros, como era la Caja de Ahorros de Navarra. Y luego, pues, otros elementos como jurídicos que también de democracia participativa que existían desde el Reglamento de Administración Municipal de Navarra, pues lo desbarataron también al comienzo de la famosa ley de Loravna. Efectos culturales, un desastre. No se enseña la historia de Navarra ni la cultura vascona en absoluto. Yo no tuve oportunidad en la universidad, cuando hice la carrera de Derecho, de una cátedra de derecho navarro, que tenía que haber habido. Nada. Y ahora yo no sé si, yo creo que tampoco, bueno, puede que haya algo ahora, pero durante muchísimo tiempo no ha habido nada, ni de derecho foral ni constitucionalismo navarro. ¿Quién sabe de constitucionalismo navarro? Pues tenemos que estudiarlo como podamos, para enterarnos de que realmente hay una Constitución navarra y un constitucionalismo navarro, porque ha habido muchísimos autores que han trabajado sobre ese tema. Desmantelamiento institucional con relación a la cultura. En 1940, ya lo empezaron en 1936, desmantelan la Comisión de Monumentos, desmantelan también en 1841 el Estudio General de Navarra, que era una estructura casi universitaria, que venía desde el siglo XV, antes de la conquista. El euskera no se aplica todavía en toda Navarra, sino donde les ha parecido a ellos que tenían que dejarles, en algún sitio, en alguna reserva india, a su aire, al aire de estos que han impuesto ese tipo de ley, ¿no? Y luego políticos, muchos, ¿no? Oiga, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, que si me quedo solo en el primer apartado. Bueno, los efectos ya se ve que son no tan magníficos y tan triunfalistas como pretenden los defensores de la Loravna. Paso al apartado de la nulidad jurídico-política de la Loravna y de la paccionada. No son ley foral. Hay que tener en cuenta que cuando en 1903 levantaron el monumento a los fueros del Sarasate, representaron, ahí estaban un grupo de antiguos éuskaros y napartarras como Oloriz, que probablemente al artista que levantó la escultura, pues le dio la idea, ¿no? La idea es una matrona que representa al reino de Navarra, a Navarra, al pueblo de Navarra, a la nación navarra, y con una postura
muy significativa, con su mano derecha, no sé si su derecha o izquierda, ahora no me acuerdo, bueno, me parece igual es izquierda. No, es izquierda. Me parece que es la izquierda, sí. La derecha, con la derecha las cadenas para pegar, para defenderse, sí. Y pone ley navarra, o ley foral. Ley foral es la Constitución navarra. Y luego, además, lo pone debajo. Este monumento se erigió para simbolizar la unión de los navarros en la defensa de sus libertades. Y vuelvo a repetir, libertades más dignas de amor que la propia vida. O sea, en una época de mucha represión que les tocó vivir, porque había policía también, y estaban todo el día con lupa mirando a ver lo que decían, pero metieron eso y no se atrevieron a derribar el monumento ni a borrar la lápida. El navarro liberal Florencio García Goyena, síndico de las Cortes de Navarra, refiriéndose al gobierno español del trienio liberal de 1820 y sus intenciones antiforales, les dice: el despojo violento a todo un reino de sus derechos constitucionales, derechos que ha respetado o no ha podido arrancar el despotismo de 3 siglos. Esto lo dice un liberal que luego fue ministro de Justicia, pero hay que ver la fuerza que tiene esa frase, ¿no? Y luego Ángel Sagaseta de Lurdoz, que también síndico de las Cortes de Navarra, síndico es el asesor legal en derecho constitucional del Parlamento, ¿no?, de las Cortes, porque la gente no tiene por qué saber de derecho, y entonces se nombraba, era un cargo funcionarial de las Cortes para asesorar, ¿eh? Y entonces, con toda la importancia que tiene ello, denunció Sagaseta que la cláusula de la ley abolitoria de 25 de octubre de 1839, la frase es sin perjuicio de la unidad constitucional, diciendo que se respetan los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional. Dice Sagaseta, esa frase destruye la existencia de por sí y como reino independiente de Navarra. O sea, claro, ¿por qué? Pues que la unidad constitucional será la unidad constitucional dentro de Navarra y la unidad constitucional dentro de la jurisdicción, porque estamos hablando de jurisdicciones políticas que hasta ese momento funcionaban. La de Navarra, 1000 años o más de jurisdicción política con su constitución, y la otra lo mismo. O sea, no hay ningún argumento. Como no sé, luego se inventaron sobre la marcha motivos, pero un motivo legal, jurídico de peso no existe para eliminar el sistema jurídico, las leyes de un territorio, de un pueblo, de una sociedad y su constitución, ¿eh? Entonces no son fuero. Los diseñadores ideológicos que tienen estas leyes centralistas, impuestas con exclusión del conjunto de la sociedad navarra, coinciden en las duras épocas de Espartero, 1839-1843, para la abolición de la Ley de Octubre de 1839 y la pseudopaccionada de 1841, así como la coincidencia y aplicación del contenido centralizador del proyecto de la LOAPA, la famosa LOAPA, que es lo del Tejero, cuando a raíz del golpe de Estado de Tejero, al año siguiente, el Gobierno de España provee la ley orgánica de, como le llaman, adecuación o algo así del proceso autonómico. O sea, un poco, curiosamente, para bajar los humos a las... No la llegaron a aprobar, pero sí que, curiosamente, en esos meses es cuando se aprueba la LORAFNA. O sea, el mismo gobierno que estaba haciendo la LOAPA aprueba la LORAFNA, ¿eh? La LORAFNA y la apasionada, al igual que el monumento a los caídos, representan ahora para la sociedad navarra una herencia envenenada de la ideología de los redactores de la LORAFNA, la del carlofascismo tardío. No son Constitución navarra. La realidad es que no se permitió la reunión de las Cortes de Navarra para que pudieran tratar de la Constitución navarra y su relación con la Constitución española, que es lo lógico, lo que debiera haber ocurrido. José Yanguas y Miranda, infringiendo y cometiendo perjurio contra la Constitución navarra, afirma:
Ha sido necesario cortar el nudo que no podía soltarse, y lo hemos cortado sin vacilar, enviando nuestros diputados a las Cortes españolas. Añado yo, violando por completo la prohibición de la Constitución navarra, que no lo permitía, y que como síndico juramentado, que fue de la Diputación del Reino y sedicentemente defensor de la Constitución navarra, estaba obligado más que cualquiera a respetarla. La Constitución navarra tiene previsto que pudiera ser cambiada por las Cortes de Navarra, al objeto de que este Congreso, los navarros le llamaban también Congreso a las Cortes, se compusiera únicamente por la representación de la nación navarra y no de los 3 estamentos, transformación normal de los Estados Generales en asambleas nacionales en toda Europa en aquella época. La constante voluntad por parte de las legítimas instituciones legislativas y gubernamentales navarras, las Cortes de Navarra y la Diputación del Reino, de acordar de manera bilateral, de igual a igual, con las españolas, la coordinación política de ambas soberanías y de que además el pensamiento político que imbuía a las instituciones navarras era ilustrado, liberal y de república, mientras que el de los españoles no lo era en el mismo grado. No son paccionada. Francisco Javier Ozcariz, en 1843, señala que los participantes en la ley de 1841 habían procedido más que a la modificación de los fueros navarros, a su aniquilamiento, sin que tal misión fuera admisible ni posible, por no haber sido comisionados por las Cortes de Navarra el único poder que podía hacerlo, para negociar. Pero ellos fueron nombrados por su partido o por el gobernador en un amaño de elecciones como diputación provincial, y ellos hicieron ahí pero fuera de lo que era la estructura de las Cortes de Navarra y de la Diputación del Reino. Gran impostura, José Yanguas y Miranda. Aquí me meto un poco con él porque, como lo han sacralizado, pues conviene saber quién era este personaje. Escribano del Ayuntamiento de Tudela durante la ocupación francesa de esta ciudad navarra, coincidió siendo síndico de la Diputación, síndico o secretario más de la Diputación, en 1836 con Espartero como virrey de Navarra. Muy interesante, el ser parea, ¿no? Marrasquillo eta Barea. Mostró animadversión hacia los comerciantes pamploneses, que hemos hablado antes de ellos, señores del mundo mundial que andaban por ahí, con cargos políticos, no los podía ni ver, los juristas, profesionales liberales y cargos del sistema jurídico navarro, desprecio de los antiguos pecheros. Curiosamente, muy importante, porque la sociedad navarra estaba formada mayoritariamente por labradores y muchísimos de ellos tenían las cargas o gravámenes de las pechas, que las cobraban los aristócratas o la Iglesia, sobre todo las grandes órdenes militares, la de San Juan de Jerusalén y todas estas, tenían muchas pechas en los pueblos de Navarra. Bueno, pues aquí no hubo, ¿qué pasó? Porque aquí en 1789, como aquí no teníamos frontera, nos enteramos que en Europa y que en Francia las pechas se prohibieron, que no había que pagarlas. Entonces aquí la gente dejó de pagarlas. Es una revolución silenciosa, o sea, no se pagaron. Luego hubo pleitos porque la Iglesia y los aristócratas, sobre todo a partir de 1840, empezaron a decir que había que cobrar y con intereses del retraso. Curiosamente, después de la aplicación de la paccionada. ¡Qué bonito! Pero los pecheros dijeron que tururú. Bien, es que esta historia social hay que saberla, joder. Vamos a ver, seguimos. Bien, también poco no le gustaban evidentemente a los oficiales del ejército de Navarra, que se llamaba División del Reino de Navarra, que venció en el campo de batalla al ejército del Napoleón, al ejército francés. En la península
el cuerpo militar, las Fuerzas Armadas más eficaces con diferencia, porque el ejército español, el oficial, pues estaba desbaratado. Y entonces, desde Cataluña hasta Galicia, prácticamente, y casi hasta Madrid, los que señoreaban el campo del honor, como se llamaba entonces, era la división del Reino de Navarra. O sea, con una eficacia tremenda. Bueno, pues los oficiales tan dignos como los Mina, los Cruchaga, los Asura, los Gorriz, pues no, a este señor no le caían bien, porque claro, resulta que mes y medio se lo llevaron preso cuando estaba el de secretario de la... ¿Por qué sería? Eso no dice él, pero que lo tuvieron un mes y medio por ahí, por los montes. Y claro, tenía un rencor importante, ¿no? Pero no sería, probablemente algún motivo habría. Tampoco le gustan mucho las instituciones locales participativas. A los roncaleses nos hizo una putada gorda, así como a la presencia del guarderío del Valle de Roncal en las Bardenas. Pues siendo secretario de la Junta General de las Bardenas, eliminó en una Junta General, que tengo el acta, de 1814, nada más retirarse los franceses, pues, oye, les quitó a los roncaleses el derecho que llevaban, igual, pues, siglos y siglos, de nombrar, cada pueblo nombraba 4 guardas, los 7 pueblos del valle, 4 guardas para las Bardenas, 28 guardas. Pues los quitó de un plumazo, no sé cómo lo consiguió, probablemente porque, claro, los pueblos de la ribera hay más, en la Junta pues votaron pero él, qué casualidad que él siempre fue un intrigante, consiguió y favoreció, pues bueno, a intereses pues de grandes latifundistas, etcétera. Otro tema importante también de estas leyes y ver el contexto es la contrainsurgencia. Este antecedente de la contrainsurgencia, en realidad ultra absolutista, impuso la polarización ideológica como arma política, como arma militar, ¿no? También en las colonias de América. Los realistas frente a los liberales. Los realistas son, en alguna medida, los que están sometidos a la monarquía absoluta española, también a Fernando VII, y los liberales, pues, en general, son más partidarios de los derechos cívicos, de la soberanía de las naciones, y, bueno, Espartero, pues ya en aquel momento lo ponemos aquí porque ha tenido muchísima relación con la política en Navarra. El general Espartero allá se hace notable por su especialidad en infiltrarse en los ambientes independentistas, insurgentes, para luego poder, pues después, eliminarlos, asesinarlos. Porque luego viene aquí y hace lo mismo. Este es el gran Espartero, el del caballo de Espartero de la plaza y en Logroño, que él no era riojano, su mujer se pegó un braguetazo con una rica logroñesa y ahí desde allí dirigía luego hasta que también se hace regente de España. O sea, prácticamente es uno de los primeros dictadorzuelos, como pudo ser Primo de Rivera con Alfonso XIII, ¿no? Bueno, fomentar y polarizar. Bueno, voy a seguir. No son pacto, pues porque no ha habido realmente entre partes, pues que las Cortes de Navarra con las Cortes de españolas, no ha habido ese respeto. El invento del pacto es muy reciente, fundamentalmente está en ambientes ultras, absolutistas. Uno de los que lo pergeñó es Eladio Esparza, que fue subdirector del Diario de Navarra, todo un personaje con una influencia política, ideológica enorme a la hora de instrumentar y de alguna manera construir ese pensamiento del régimen, pues
foral que ha habido, pero el régimen, no precisamente el foral auténtico, sino lo que se construye a partir de la guerra del 36. Bien, bueno, el fraude antidemocrático, espera, que si no, no voy a llegar a lo demás. Vamos a ver. Voy a pasar al siguiente apartado, quizás la vigencia contemporánea de la Constitución navarra. La mayor parte de los autores verdaderamente defensores de la Constitución navarra se hallan vitalmente en el ámbito de los partidarios de la democracia y de las libertades civiles y políticas. Sin embargo, las calumnias que se utilizan como arma en una situación de violencia muy desatada no se han tenido en cuenta que eran calumnias. O sea, han aparecido en documentos, sobre todo en los historiadores actuales, ven en los documentos fulanito era carlista. Y la única fuente es precisamente la de sus enemigos. Los enemigos de ese señor, por ejemplo, de Ángel Sagaseta y Lurdoz, porque ellos no están de acuerdo con la defensa que hace Ángel de la Constitución navarra y de la soberanía navarra, entonces carlista. Pero para mí, dos o tres puntos que le achacan de carlista, en realidad es un arma de descrédito. O sea, no es que fuese el hombre ni carlista. Yo creo que por el contenido de los textos que escribe está más en el mundo liberal, por la cultura jurídica que tiene. Pero claro, como él trata de navegar en una situación de guerra civil, pues tampoco se quiere enfrentar a los carlistas, ni tampoco se enfrenta a los liberales. Él defiende lo que él cree que tiene que hacer como síndico de las Cortes de Navarra, y entonces carlista. Entonces, por eso hay que interpretar si los calificativos en ciertos documentos son inciertos y calumniosos, cuando los mismos no eran más que un arma de guerra. O fueros o ley foral. Las máximas instituciones navarras, las Cortes de Navarra y la Diputación del Reino, denominaban reiteradamente Constitución navarra al supremo ordenamiento, a todo el sistema jurídico político de Navarra. O sea, le llamaban Constitución navarra. O sea, eso es importante. Durante más de 50 años se está llamando Constitución de Navarra. Y ahora voy a hacer de alguna manera una exposición de quiénes eran los líderes del constitucionalismo navarro. Empezaré por los navarros Valentín Foronda y Javier Vidarte, ambos miembros activos de las instituciones navarras y también de la sociedad vascongada, que estuvieron en 1775 en París con Benjamin Franklin, uno de los creadores de la independencia de la Norteamérica y de su Constitución, que vino en 1775 como embajador, primer embajador del nuevo Estado, de la nueva Federación Independiente, a París. Y entonces ahí estaban estos dos navarros a hablar con él. Pero curiosamente también Valentín Foronda estuvo también en Filadelfia unos años después. Ese tema yo creo que es importante porque siempre, tanto Foronda como Vidarte estaban precisamente formando parte de la dirección del grupo político que estaba pues tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en las Cortes como en la Diputación del Reino. Y además, pues bueno, dentro también de la élite pues económica. En 1776, el jurista navarro Juan Bautista de San Martín y Navaz, que era de Muruarte de Reta, era un jurista profesional, por encargo de la Diputación del Reino, expone el contenido de la Constitución navarra, donde la ley se sobrepone o está por encima del poder, y porque solo Navarra puede hacer cambios en su Constitución, ante el ataque desde el Consejo de Castilla para imponer a Navarra las levas militares. Esto ya es en 1776. O sea, es una época un poco demasiado antigua en ese sentido, pero bueno, en realidad ya se ve que desde 1776 y 1775 ya se considera la Constitución navarra
como algo clave para defenderla, ¿no? En 1789, el naturalizado navarro Etienne Polverel representa a los Estados Generales de Baja Navarra con otros en París, ¿no? En el proceso de la Revolución Francesa. Publicó un compendio explicativo de la Constitución navarra y defendió en París, frente a los Estados Generales y leído por el presidente de la Asamblea Nacional, ese memorándum ante la misma, aduciendo que la soberanía e independencia de Navarra y su Constitución vigente en la Baja Navarra está basada en la separación de los tres poderes. Bueno, y en realidad es la misma Constitución de la Alta Navarra. O sea, ellos tuvieron siempre una gran relación, las Cortes de la Alta Navarra con las de Baja Navarra, y se intercambiaban los textos constitucionales. De eso hay bastante documentación. Para que veamos también la ideología de Polverel, porque algunos dirán, será un cárcar, sí, puede ser. Polverel, más tarde, poco tiempo después, sí, pues 4 o 5 años más tarde, favoreció en Haití, nada menos que se fue a Haití, allí a la de Puerto Príncipe, y favoreció el nacimiento de la independencia al gobierno de los antiguos esclavos liberados, tras vencer a los colonos blancos. O sea, este era nuestro Polverel. Ya veis, de derechas de toda la vida. O sea, no sé, no creo que uno de derechas hubiera ido a hacer eso allí. Hacia 1801, Cristóbal María Cortés y Vitas, de la Merindad de Tudela, miembro de la Diputación del Reino, utiliza magistralmente el concepto jurídico de Constitución Navarra en sus trabajos. Alejandro Dolarea, pamplonés, síndico de las Cortes de Navarra, presenta la Constitución Navarra en 1808 en la Asamblea Constituyente de Bayona, convocada por Napoleón, precisamente para decir que Navarra tiene su Constitución y no se le puede meter en la otra, ¿no? Dolarea luego también formula iguales razonamientos en 1809 y con respecto al proyecto de Constitución de Cádiz para 1812. La Constitución navarra se desarrolla en los textos del síndico de Cortes de Navarra, Ángel Sagaseta, y el 12 de diciembre de 1839 como defensa contra las leyes españolas suplantadoras de 25 de octubre del 39 y luego de 16 de agosto del 41. Fue duramente represaliado, eso sí, o sea, no le costó gratis, no fue gratis, estuvo desterrado durante bastantes años y perseguido por ser consecuente con su compromiso con Navarra. También, poco después, en 1837, está el episodio de los militares de navarros, al mando del coronel y brigadier León Iriarte, que de alguna manera sí hacen una sublevación, se apoderan de Pamplona frente al virrey español y acuerdan con las instituciones navarras de ese momento, que ya estaban muy presionadas desde Madrid porque se quería aplicar tanto el Estatuto Real de 1834 como la Constitución de 1837 española, y entonces la situación era políticamente difícil. Entonces estos se juramentan para defender la Constitución de Navarra, la independencia de Navarra, y sobre todo en el documento dice para que las Fuerzas Armadas tengan una dirección independiente. ¿Qué supuso eso en la sentencia que 2 meses después les impuso Espartero en el Consejo de Guerra? Pues que habían proclamado la independencia. Y en realidad lo que querían era, como habían hecho en Navarra en otras ocasiones, era actuar de la estrategia militar de forma independiente. No estaban proclamando exactamente la independencia, sino que tenían capacidad para llevarla ellos, para dirigir sus fuerzas armadas y organizarlas como vieran que era oportuno. Luego está se afinó la B10, que en 1883 redacta una Constitución de Navarra completa, y que formaba parte del
del partido de Pi Margall, que fue el primer presidente de la República, y él era federalista, pues, que publicó el libro Las Nacionalidades. Luego Herminio de Olóriz en 1883, también un libro muy importante sobre los fueros de Navarra, en el que también en ese libro es un libro totalmente soberanista y totalmente defensor de la Constitución de Navarra, y que, bueno, luego pues fue un poco lo que los napartarras, Manuel Aranzadi o Jesús Etallo, también siguieron esa línea argumental e ideológica de los éuskaros, prácticamente hasta la actualidad. Luego, también otro hecho de la Constitución de Navarra es la de Manuel Irujo en 1940, en Londres. El Consejo Vasco aprueba la Constitución del Estado Vasco, y en el artículo 5 dice que la jurisdicción territorial del Estado Vasco es la del Reino de Navarra. Así está escrito y publicado en Londres, en plena Guerra Mundial. Su pensamiento político, pues bueno, yo creo que ya lo he ido exponiendo más o menos. Sí que recordar los errores. Hay dos errores sobre la historiografía navarra importantes. Primero, confundir el sometimiento, de alguna manera, de la parcialidad de Carlos María Isidro, el jefe de los carlistas en la Primera Guerra, esa derrota, pues como el triunfo de la Revolución Liberal. De eso nada. En Navarra la Revolución Liberal, o de alguna manera lo que sería la asunción de los principios de la Ilustración y del liberalismo, es 50 años antes. El fallo cronológico a no reconocer la Revolución Liberal en Navarra desde 50 años antes, por lo que se ha ignorado la realidad de la Navarra liberal, constitucional, defensora de la igualdad, de la libertad, de los derechos de las personas, o de los derechos del hombre, como se llamaba entonces, ya en las circunstancias contemporáneas de 1789, como hemos visto en aquella visita de dos personajes representativos de las instituciones navarras a París y a Estados Unidos. Resistencia constitucional de los navarros ilustrados, liberales, federales, republicanos y demócratas. Constitución navarra interna y externa. Yanguas dice que él va a quitar la Constitución externa y se va a dejar con la interna, ni interna ni externa. Si tú a la Constitución de Navarra le eliminas lo que es hacia afuera, la Constitución externa, matas la interna. O sea, la externa y la interna no se pueden dividir, son dos caras de la misma moneda. Si quitas una, matas la otra. Bueno, pasamos a otro apartado, que sería la Constitución navarra no está derogada. Voy a echar un trago. A ver si... Y en el debate ya profundizaremos un poco más y voy a ser más breve. A ver, la Constitución navarra no está derogada ni anulada. Ni en Bayona, ni en Cádiz, ni en Madrid, ni en Pamplona se suprimió la Constitución navarra. La Constitución navarra no ha sido ni formal ni legítimamente derogada. Sigue vigente. Las garantías del ejercicio de los derechos y libertades civiles y políticas de la cívica Constitución navarra siguen vigentes. El error de interpretación de la frase. Hay una frase que hoy los historiadores les trae a bien o a mal, o el despiste. La comisión de las Cortes Generales Extraordinarias de Cádiz, esta comisión, en un momento, cuando llega una carta desde Estella, de miembros de la Diputación del Reino, que hablan sobre la oportunidad de convocar las Cortes de Navarra, y entonces esa carta se la ventilan poniendo solamente: se resolvió no haber lugar a deliberar. Bueno, pues de ahí deducen estos historiadores, yo con todos los respetos, deducen que eso significa
que se ha eliminado el sistema foral. O sea, hace falta menudo salto, sin trampolín y sin red, porque si una cosa, o sea, si no se estudia, si no se resuelve, si no se delibera, si ni se lee, pues tú me dirás y además que las Cortes de Cádiz no tenían competencia en absoluto para meterse a decidir algo sobre las Cortes de Navarra y sobre su sistema, como estaba archirreconocido durante siglos y también en aquella época. Bien, más quiero creer, o sospecho, que alguna influencia tendría que en ese momento ya la Diputación del Reino se había juntado en Estella, era la primavera de 1813 y ya había sido expulsado el ejército de esa ciudad, el ejército francés, y estaba ya la bandera de Navarra en los castillos, enarbolada por la división, por el ejército de Navarra, porque en ese momento está muy claro cómo la división está supeditada a la Diputación del Reino. Es una cosa que no se ha dicho, pero hay muchísima documentación, tanto en el Archivo de Navarra como en otros archivos, que prueban cómo hay una supeditación. O sea, la Diputación del Reino, la División del Reino es un ejército de Navarra. O sea, se organiza en función de las directrices que habían aprobado las Cortes de Navarra cuando la Guerra de la Convención. Y entonces, de hecho, o sea, los oficiales, claro, no estaba reunida las Cortes, pero los oficiales, es una cosa muy curiosa, los oficiales en todos los grados, coroneles, capitanes, tal, ya no son aristócratas, porque según el antiguo régimen, los oficiales de los ejércitos reales tenían que ser nobles. Con la Revolución Francesa, en Francia también acaba eso. Ya los grandes mariscales de Napoleón ya son gente del pueblo. Algunos sí son aristócratas, pero entonces en Navarra la inmensa mayoría, el 99% de los oficiales son hijos de labradores. Pero eso, la eficacia, que se la pregunten a los franceses. Entonces estos están supeditados y a las órdenes de la Diputación. Entonces, en Cádiz saben que el mejor ejército que funciona en ese momento en la península está con la Diputación de Navarra. Y, claro, no le vas a tocar las narices. Y, por otro lado, además, la Diputación del Reino sabe que ella es consciente, eso ya les llegarían informaciones hasta Cádiz, de que su Constitución es soberana y que nadie puede tocarla, si no es las propias Cortes reunidas las que pueden cambiarla. Cambiarla sí, pero solo ellas, las Cortes. Entonces, nunca, o sea, el silencio negativo, pues no cabe, eso es algo que está previsto, es una ficción y no es un acto jurídico el silencio negativo en sí. No tiene un valor jurídico y por eso la errónea interpretación como silencio negativo, la no contestación a las Cortes de las Cortes Constituyentes de Cádiz a una misiva de miembros de la Diputación de las Cortes de Navarra. Eso no se mantiene. Bien. Entonces ya voy a concluir. Y ya en la actualidad, democracia y libertad garantizadas en la Constitución navarra. Hoy en día la LORAFNA es el último obstáculo ultra a la plena aplicación cívica de la Constitución navarra. Fueros, derechos y libertades civiles y políticas. La LORAFNA impide aplicar las garantías de ejercicio de los derechos y libertades de la Constitución navarra, que son muy superiores para los navarros que aquella otra. Minorización. La Constitución de Navarra se oculta por la LORAFNA. Los principios constitucionales informantes del sistema jurídico y los derechos políticos y civiles de la sociedad navarra son unilateralmente subordinados, minorizados, primitivizados, consuetudinizados y ninguneados por la LORAFNA. Desenmascaramiento, este experimento de esta fraudulenta legislación de la paccionada y de la LORAFNA
se acabará con el desenmascaramiento del criptofascismo y de su influencia en la política y en la sociedad navarra. Recuperar la memoria histórica, la verdad, la libertad y la igualdad, laicidad y tolerancia, ejercer de nuevo la legitimidad y soberanía navarra en sus Cortes y Constitución, sistema jurídico propio que no prescribe ni caduca, dando continuidad a la legalidad y legitimidad de las celebradas en Pamplona terminaron en diciembre de 1829, superando la larga interrupción del ejercicio soberano de las mismas durante largos años. La memoria y la defensa democrática. La primera tarea es salir de la oscuridad mediante un proceso democrático que tenga muy presente el conocimiento de la memoria histórica de la heroica defensa democrática navarra antiabsolutista y antifascista. 3.500 asesinados antifascistas en el 36. Y de los incontables daños y víctimas que estas negativas ideologías han causado, porque es lo que puede hacer posible el alcanzar para esta sociedad en su conjunto el respeto a los derechos humanos, la libertad, democracia, igualdad y tolerancia. Hay una fórmula que aquí se trató en la conferencia anterior, en este ciclo, sobre la armonización de la memoria y la legitimidad democrática. Posibilidades que se abren en la armonización de la memoria histórica con la legitimidad democrática para la inevitable derogación de la Loravna, la aplicación actualizada de la Constitución navarra, así como en la vigencia actual de su representación simbólica, la del monumento a los fueros que se erigió en 1903. Y ya para terminar, los efectos de la violencia no se legitiman. Hay que tener en cuenta que tanto la ley paccionada como la Loravna son efectos de situaciones no democráticas, de situaciones de violencia, por mucho que se diga que ya había habido las elecciones de 1979 porque, bueno, fueron como fueron y sobre todo porque no participaron todas las fuerzas políticas, no se le dejó participar a la sociedad navarra, al pueblo navarro, no hubo ningún tipo de refrendo popular. Entonces, es una situación de violencia evidente. La soberana vigente y legítima Constitución navarra ha sido apartada de su ejercicio en la época contemporánea por reiterados golpes de Estado y guerras civiles, hechos de espaldas a las Cortes de Navarra y a la voluntad del pueblo navarro en 5 fechas: 1839, 1841, 1927, 1936 y 1982. Ahora, en la actual coyuntura, ha llegado el momento de, en el ejercicio de los plenos derechos civiles y políticos de la sociedad navarra, revisar el ordenamiento jurídico político vigente para adecuarlo, con arreglo a la soberana democracia constitucional navarra, a la salvaguarda y garantía de los intereses generales, públicos, individuales y colectivos, así como de la imprescriptible realidad estatal europea de Navarra, política, social, económica y cultural. En Navarra solo hay democracia y libertad con la Constitución navarra. Eskerrik asko. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Ha sido una charla intensa, muchos datos, Tomás, pero eso, muy interesante, muy interesante. No, pero muy bien, sí. No sé. Había que dar ahí toda esa información. Era muy importante ir conociendo todos esos datos. Claro, yo quizás he abusado un poco porque pensaba que era necesario. Sí. Me puedes dar una charla más amena, pero se te quedan las cosas en el tintero, es difícil. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar. Sí, mira, ahí tenemos una pregunta. Desde luego, para empezar, agradecer a Tomás la dedicación que tiene de décadas y décadas de defensa de su
de los derechos, del patrimonio, de todo, ¿no? Y bueno, hace falta gente así, y creo que Navarra es ejemplo de mucha gente que, como un Euzolán colectivo, ha sacado historiadores magníficos para defenderse de todo este españolismo aplastante, ¿no? Y Tomás es una figura impensable en ese sentido. Eso para empezar. Y después nada, simplemente que te quería comentar que has hablado de Polverel, pero me gustaría que hablases un poquito más. Bueno, por supuesto, a mí me parece la charla magnífica, no tienes que perdón, No. es a lo que hemos venido. Hay a los que saben y el que sabe es el que tiene que dar los datos, que son muchos, claro. Pero lo que te comentaba, has hablado de Polverel, pero me gustaría que hablaras un poquito de los hermanos Garat, también, que estaban en la misma órbita, ¿no? Sí, bueno, la diferencia es que los hermanos Garat están por esto de Ustaritz, ¿cómo se llama? El Biltzar de Lapurdi, o sea, claro, está en otro nivel, claro, las cortes, o sea, las cortes de la Baja Navarra, claro, se consideran al mismo nivel que las de la Alta, o sea, entonces, claro, desde el punto de vista de constitución es otro nivel, o sea, la Constitución de Navarra es una estructura jurídico-política completa, un sistema jurídico completo que tiene su poder legislativo, su poder ejecutivo, que era la Diputación del Reino, que funcionaba de cortes a cortes, pero era un poder ejecutivo, o sea, ejecutaba las leyes y gobernaba. Y luego los tribunales, o sea, los tribunales en Navarra eran completos, eran unos tribunales que terminaban, no había un tribunal supremo que fuese a Madrid o a Valladolid, ¿no? Como pasaba con las provincias vascongadas, que tenían que ir en recurso de apelación, iban a Burgos y a Valladolid. O sea, los de Vizcaya y Guipúzcoa, aquí no, aquí había unos tribunales que terminaban en Pamplona. Los tribunales de la Corte Mayor y en algunos casos el Consejo del Reino, pero aquí terminaba todo el sistema judicial. Entonces, además, pues bueno, había unas fuerzas armadas que no tenían, unas fuerzas armadas navarras, que decía, pues la fabricación de moneda, eso tampoco. Ni Parral, ni Lapurdi, ni Vizcaya, ni Guipúzcoa tenían. O sea, había muchas atribuciones que eran estatales, pero sí que tenían unas competencias forales, un derecho foral que se puede asimilar a el de Lapurdi con el de Vizcaya y el de Guipúzcoa. Es al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, pero sí que conviene saber que hay unas diferencias. Entonces, sí que los Garat en algún momento le ayudaron a Polverel y tenían relación. Sí, tenían relación. La diferencia es que los navarros se plantearon cuando iban a ir a París si ir o no ir. O sea, porque es que no vamos a reconocer. Nosotros, sin embargo, los Garat fueron porque pensaban que no había mayor problema, o sea, y que había que defender allí los derechos o los fueros de Lapurdi. Pero estos, desde el primer momento lo plantearon que había y es curioso porque lo hicieron antes que los de Navarra, de la Alta Navarra, porque claro, 20 años después aquí se reprodujo la misma situación. Pero ellos ya, y yo sospecho que ya entonces, en 1789, estaban también los de Pamplona detrás. O sea, estoy convencido, porque había una relación muy fuerte con Bayona y con San Juan de Piedepuerto. Había un notario de San Juan de Piedepuerto que se llama Francistegui, me parece que era, ¿no? Y ese fue con Polverel a París. Y eso eran miembros del Consejo, de los Estados Generales de Baja Navarra, que estaban en San Palé, ya sabéis. Y estos tenían, me preguntas lo de Garat, por supuesto, con los Garat estaban conchavaos, sí, estaban conchavaos. Lo que pasa es que, claro, los Garat también sabían que los navarros tenían que hacerlo de otra manera. O sea, que lo que hacían era correcto, defender la Constitución navarra como algo totalmente que chocaba con la Constitución, con la nueva Constitución de Francia. Y entonces la argumentación de los navarros encabezados por Polverel es que la
las libertades de esa Constitución navarra ya eran homologables, tan buenas o mejores que las que iban a hacer o que estaban haciendo en Francia. Claro, eso los de Lapurdi, bueno, los Lapurdi también podían decir, sí, nosotros tenemos muchas libertades, pero claro, nos juntamos allí en la Asamblea General de Lapurdi, del territorio, y decidimos 1000 cosas, pero bueno, pero no tantas como los de Sant Palé. Mira, un poco al hilo de lo que comentas, Tomás, poniéndola en su contexto, esa Constitución navarra era especialmente moderna para la época, porque ahora estás diciendo que, claro, lo que se estaba planteando en una Francia revolucionaria, de alguna manera ya se recogía en esa Constitución. Sí, entonces, poniéndola en el contexto, en su época, esa Constitución navarra era especialmente avanzada, era especialmente moderna. Sí, sobre todo en la aplicación, porque ellos, como he dicho, los constitucionalistas navarros, que he mencionado unos cuantos, ellos aplicaban, como tenían una ideología muy de la época, eran ilustrados y liberales, entonces aplicaban de una forma muy liberal. En las Cortes de Navarra de 1780 prohibieron la enseñanza confesional. Eso no se lo cree nadie. Pues es verdad. Es verdad. Eso lo encontré en el archivo en Pamplona y la gente no sabe leer o lo tapan. Porque pone, que prohíben, que no ha prohibido taxativamente que los frailes y los monjes den clases a los niños. Y que se crea un sistema docente en la que intervienen los pueblos y la Diputación para que sea una enseñanza laica, en la época poco antes de la Revolución Francesa. Eso es la leche. Eso solo puede pasar si la gente que está en las Cortes es muy ilustrada, muy volteriana y rusoniana, pero mucho, tanto como ellos. Entonces, claro, es que era así. Sí, o sea, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, Foronda escribió en 1800 o así un libro aconsejándole al rey de España, a la monarquía española, entonces sería Carlos IV, que diera la independencia a todos, a todo el imperio, a tomar vientos, independencia, y luego y que no se gastase el dinero en flotas. ¿Para qué? En flotas, hay unos buques, total, en Trafalgar se los quemaron en una hora, o sea, ¿para qué? O sea, todos los portaaviones de la época al fondo, y entonces no valía para nada. Decían, usted lo que tiene que hacer es que sean pueblos libres. En el fondo estaba hablando de una Camagüey, antes de la Camagüey, que esos reinos, porque en realidad la corona eran todos reinos, Nueva Granada, Nuevo México, todo esto, México, como le llamaban Nueva España, México, todos eran reinos. Entonces era en realidad una especie de confederación de reinos, pero cada uno con sus leyes y su independencia. Entonces esa es la mentalidad de esta gente. Entonces, la Constitución de Navarra, ellos eran conscientes de que en todas las oportunidades ir modernizando, actualizando desde dentro. O sea, por ejemplo, una de las tareas pendientes era la reconversión de la representación por los 3 estamentos, 3 brazos, el eclesiástico, el nobiliario y el de las universidades o el popular, pues como había pasado en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa el brazo de las universidades se come a los otros 2, pero eso fue casi algo pacífico, o sea, sin más. Pues aquí estaba a punto de pasar eso. O sea, Sagaceta lo dice, nosotros ya sabremos hacer las modificaciones que demanda el siglo. Hablando ahora que comentabas de Foronda, otro detalle, ¿hasta qué punto esta Constitución navarra, las leyes navarras han inspirado otras constituciones? Porque, por ejemplo, comentas, Foronda se reúne con Benjamin Franklin. Entonces, ¿hasta qué punto esas leyes navarras en un momento, de alguna forma, llegan a influir en la Constitución de los incipientes Estados Unidos? Incluso creo que alguna vez hemos llegado a comentar como que también habría influido la Constitución inglesa. Las leyes navarras ya más antiguas, ya nos remontaríamos más en el tiempo, pero ese contacto de esa corona inglesa con Navarra, estamos hablando pues del siglo XII,
de alguna manera igual también podría haber influido. Entonces, sería ver un poco hasta qué punto esa Constitución navarra, esas leyes navarras, han llegado a influir en otras constituciones que ahora se consideran referentes, ¿no? Como podría ser la Constitución inglesa o la Constitución de Estados Unidos. Sí, precisamente estos constitucionalistas navarros que hemos ido mencionando, ellos en los argumentarios ya hablan de los antecedentes milenarios de su Constitución. O sea, no dicen que vengan exclusivamente de los filósofos de Locke o de Rousseau, ¿no? No, sino que ya estaba en su cultura jurídica. Cultura jurídica que nosotros ahora, cuando se ha descubierto lo de Irulegui, pues esa manita en la mano, con un texto, un mensaje jurídico. Esa cultura jurídica diferenciada es muy antigua. O sea, es muy antigua, pero eso no quiere decir que porque sea antigua es una razón de peso, sino porque es diferente y porque igual es mejor. O sea, es decir, porque el euskera es muy antiguo, no, es que es una lengua que está aquí, pero da la casualidad que ahora se va viendo que cada vez que es muy antigua. Y que pues bueno, pues el derecho, lo mismo, el derecho de esa sociedad, en esta parte de Europa, pues es muy antiguo. Es anterior también pues a la romanización y a la época neolítica. Aquel poblado de Irulegui, además de hablar ese euskera, algunos lo llaman protoeuskera o vascónico, pues también practicaban el derecho foral. ¿Por qué los fueros se llaman fueros? Pues porque en esos poblados, tanto neolíticos como sobre todo ya en la época de la romanización, aparecen unos foros impresionantes. ¿Por qué en Eslava hay un foro tan impresionante? ¿Por qué en Iruña el foro coincidiría con la Plaza de la Navarrería? Ahí está, pero no se publica, se han hecho unas excavaciones, pero pues, los que guardan esos secretos, por lo visto, no sea que los abertzales nos enteremos de esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí están metidas en algún cajón. Esos foros, la palabra foro deviene luego en fuero. Es el lugar donde se practica el derecho, donde se crea la norma, donde se aplica la norma, donde se va a aprender también, porque también la aplicación del derecho era un espectáculo. En Roma ya sabíamos que era un espectáculo. O sea, una de las atracciones de la gente que llegaba de todo el imperio a Roma era ir a los palacios de donde estaban las curias legislativas judiciales, pues porque para oír a los retores, a esos abogados era un espectáculo. Era un espectáculo. Bueno, pues en los foros de nuestra tierra también, y en la cultura jurídica de este pueblo, pues lo relaciona, foro-fuero. De ahí la antigüedad, pero sin ningún atisbo del prurito de lo viejo. No, es porque era una cultura interesante, que es una cultura profundamente europea y diferente, que bueno, probablemente Roma y los vascones, por lo menos a partir de la conquista, se entienden pues más fácilmente, ¿no? Pues probablemente porque había un sustrato cultural, claro, de la vieja Europa que era común. Bueno, no sé, no quería acaparar más preguntas, a ver si tenéis alguna. Sí, hay por ahí alguna. Agradecerte, Tomás, siempre escucharte es un placer. Agradecer también a Foro Cartu estas charlas que nos dais oportunidad a venir, ¿no? Y intervenir. Y yo tengo, a ver, Tomás, todos los navarros que nos hemos interesado en nuestra historia, todos los datos que nos ha dado, tenemos súper claro. Si hoy en día nos centramos en la realidad, nuestro sistema
sistema jurídico está aniquilado, nuestro sistema político, tenemos un sistema extranjero impuesto, una constitución extranjera impuesta, la gran mayoría del pueblo navarro tiene asimilado esta imposición, este nuevo sistema, tanto jurídico como político como institucional, porque yo iba a un compañero de trabajo, le he comentado, digo, pues voy a una charla porque se va a reformar la LORAJNA, y dice, ¿qué nos quieren quitar los fueros? Digo, no, pero no, si es que no tenemos fueros, ese es el problema, ¿no? Nos lo quitaron ya hace mucho tiempo. Mi pregunta es, con todo lo que tenemos en contra, con todo jurídicamente, lo hemos visto en el proceso catalán, ¿no? A nada que te quieres salir un poco de la senda, te van a dar con la estaca. ¿Cuál sería, ahora de cara a la reforma o esto que se va a abrir, que será una cosa muy light, viendo las mayorías que hay, ¿no? en las Cortes de Navarra, cuál sería el camino a seguir, el proceso, qué podemos exigir a los partidos políticos que se consideran navarros, si habría que abrir un nuevo vía de representación política del navarrismo, ¿no? de los nafarchales, no sé, porque ahora mismo estamos un poco perdidos, ¿no? En todo este tema, perdidos y muy oscuro, porque vemos que vamos a seguir en la misma senda en la que nos encontramos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo hoy el que esté aquí el foro El Cartu, de alguna manera, que hace muy poco tiempo no existía, ya es algo, no sé, esto es como ha salido, ha brotado, como cuando hay buen tempero salen los buenos hongos, pues el foro El Cartu ha nacido. Pues hace igual un año era impensable, o hace unos meses impensable. Pues bueno, aquí está el foro El Cartu, esperemos que esto se ponga pues cubierto, todas nuestras praderas de foros El Cartu, y significará que lo que te ha comentado antes este compañero, este navarro, este paisano nuestro, que dice que nos van a tocar los fueros. Sí, claro, es que eso todavía, esa idea es la tenemos muy metida todos, pero claro, nos falta igual el detalle, el conocimiento de por qué es lo que pasa con los fueros. Mira, qué curioso que hoy estemos el 25 de abril, los que tenemos ya un poco de tiempo, convivimos hace 50 años con la Revolución Portuguesa de los claveles, en un día como hoy, que se derrumbó una dictadura ominosa, la salazarista, parecida al franquismo, y bueno, si no se derramó ni una gota de sangre. Pero el país cambió, yo creo que es una cosa importante. O sea, hay que tener ese optimismo popular, ese optimismo del pueblo, de que las cosas justas y la verdad pues sale, tarde o temprano. Nosotros hemos vivido gran parte de nuestro tiempo con las mentiras del franquismo, pues casi hasta, como quien dice, hasta ayer. Parecía que, pues no sabíamos que asesinaba tanta gente en el 36, por ejemplo. O sea, se ha ido poco a poco. O sea, que decir que siguen mandando y que siguen mintiendo con el monumento a los caídos y que siguen mintiendo con la naturaleza injusta y absolutamente antinavarra de la LORAJNA. Entonces, mintiendo como bellacos. O sea, eso, pero eso, pues ahora va a costar. También hace unos poco tiempo todavía no se cuestionaba el monumento a los caídos. Ahora ya empieza a haber más inquietud y más voluntad de derribarlo, que es lo único que se puede hacer con ello. Pues lo mismo con la LORAJNA. Todavía no se ha descubierto que esa construcción jurídica política es absolutamente antinavarra y antiforal. O sea, eso es un esperpento. Entonces, eso hay que saberlo, eso va a costar, pero bueno,
ya le llegará la hora, hay que empezar, ¿no? Es que se trata de que se sepa lo que es realmente. Y bueno, yo creo que es un momento. Luego ahora vemos también como la guerra sucia. Ahora mismo el presidente del gobierno español, pues bueno, de momento está ahí. Él dice que ha hecho ese envido, pero probablemente la situación de la ultra es brutal. O sea, es brutal, ¿no? España también tiene sus problemas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la transición ellos consiguieron sustituir de alguna manera los principios fundamentales del movimiento, que era la Constitución franquista del 36, bueno, en el 78 sí hicieron esta Constitución, la Constitución española, sustituyendo pero es que aquí tuvieron la osadía las gentes del franquismo y del partido del movimiento nacional en Navarra, el falange-carlismo, que estaban metidos en ese partido, alrededor del gobierno civil, evidentemente, se formaban parte de esa estructura, pues hicieron un paripé, un lavado de cara y adaptaron ese régimen foral franquista, lo adaptan a la democracia constitucional de alguna manera, pero no hay más que coger el prólogo y se te cae de las manos. El prólogo es la ideología del régimen foral franquista, o sea, sin ninguna duda. O sea, están allí, joder, toda esta gente, el Zubiao, o sea, fíjate que el Zubiao, luego el Asiain también, bueno, que aunque diga que es del PSOE, pero bueno, o sea, eso ahí es el régimen. Tuvieron la osadía de ponerle la LORAFNA, la Ley Orgánica de Reintegración, nada menos. Fíjate, reintegración, reintegrar es devolver, que te van a devolver las instituciones tuyas. ¿Qué te van a devolver si no las quieres? O sea, será si te las has llevado, es que ni me las has quitado. O sea, en todo caso las tengo ahí empujadas, las tengo en el cuarto de los trastos, ahí, pero las tengo mi Constitución, pero no me la tienes que devolver, ni reintegrarla. En todo caso la activo, la ejerzo, como navarro, ejerzo mi Constitución. Ese es el camino, ejercer nuestra Constitución actualizada. Y ellos, pues, bueno, ya hicieron eso, pero en Navarra no se hizo. O sea, Ley Orgánica de Reintegración y a mejoramiento. A mejoramiento está dentro del romance navarro. A mejorar es mejorar. Le ponen como pasa en algunas palabras en euskera, los navarros tenemos, parece ser, esa manía semántica de añadir una vocal a las palabras. Bueno, pues mejorar a mejorar, muy bien, así tiene más fuerza. Entonces, bueno, pero ¿dónde está la mejora? Por ningún lado. O sea, eso, hay que tener osadía para poner eso, lo que haga falta, reintegración, a mejoramiento, del régimen foral. ¿De qué régimen? Del régimen absolutista, del antiguo régimen, del régimen franquista. Les gusta mucho la palabra régimen, O sea, yo creo que las democracias no se autodenominan como regímenes. Y las repúblicas, bueno, no. Régimen es una palabra que se les ve el plumero. Y bueno, pues eso. Y lo foral, pues lo foral para ellos no es lo que ellos piensan que es lo foral. O sea, es que reconstruyeron, Eladio Esparza es el que readaptó a una ideología ultra lo foral, o sea, foralizando una ideología reaccionaria, pero más con el color, un poco más, o sea, no con el contenido. David, ¿cómo estamos? Pero bueno, yo una pregunta, si un consejo para el foro, ¿qué líneas de trabajo, qué líneas crees que deberíamos de tener un poco? Pues yo, bien abiertas, o sea, el foro como lo que falta por conocer y difundir es, pues, qué es la Constitución navarra, qué papel tenía la Diputación del Reino, qué hacían los tribunales, qué legislación se aplicaba, pues
hay muchas, las relaciones pues bueno, internacionales de Navarra, las Fuerzas Armadas, las aduanas, la educación, la sanidad, todo lo que se hacía, todo eso hay que difundirlo, porque hay que tener en cuenta que, aunque hayan pasado más de 150 años, ya estábamos en la edad contemporánea, o sea, ya en realidad ya había... Norteamérica ya era independiente, en esa época ya prácticamente toda América era independiente, porque claro, en 1841 pues, México ya lleva desde 1823, Argentina desde 1810, o sea, todo Norteamérica desde 1775, bueno, 74, o sea, quiere decir que nosotros, o sea, esas instituciones, esa Constitución navarra, ya estábamos en la contemporaneidad, en la modernidad, ¿no? O sea, y entonces, claro que interesa conocer esa cultura, difundirla, porque no la conocemos. O sea, yo creo que el Foro Elkartu, o sea, puede completar ese otro 70% que se ignora, porque yo veo que tengo lo que se ha publicado con la Universidad Pública y el Parlamento de Navarra, eso no es ni el 30%, o sea, eso es un poquito, lo que un estudio somero de la Lorafna y de la muy poco, y de poco más de la Nacional muy poco, y luego de la Constitución Navarra muy somero. O sea, es una Constitución histórica. Histórica. ¿Qué quieres decir con histórica? Que como que es vieja y que ya no sirve. No, pues no es así, ¿no? O sea, porque además los sistemas jurídicos se actualizan, y a sí mismos tienen capacidad. Esto es como las culebras que cambian de piel, sí, adaptándose a los tiempos. Se adaptan porque son organismos vivos, legislativos, y van adaptando, van dictando nuevas leyes conforme a las necesidades sociales. Entonces, nunca quedan anticuadas. Hombre, si no les deja reunirse, pues ahí. Pero por lo menos sí que podíamos estudiar y difundir y entrar en coloquios con cómo funcionaba, qué había, conocer en el contexto pues también de las Cortes de los Estados Generales de la Alta Navarra y de la Baja Navarra, quería decir, las dos Navarras, la relación que ha habido con otros países de Europa, las relaciones que ha tenido Navarra pues con Escocia, con Portugal, con Roma, con la Roma de los papas. Pues hay unas 400 bulas, tengo identificadas unas 400 bulas que firma Roma con Navarra. 400 tratados, y luego y con otros países también, y tratados internacionales multilaterales en los que lo firmaban pues igual 5 o 6 naciones, y está Navarra con Escocia, con Francia, bueno, no pasa nada, joder. O sea que todo eso la gente no lo conoce, y yo creo que son temas que en el foro podían entrar. Ir preparando un poco el ambiente para una situación que tarde o temprano llegará. O sea, el tema, o sea, yo creo que Navarra no se puede quedar atrás en un proceso que no sabemos hacia dónde irá, pero la Constitución española y la mayoría actual, que es la mayoría que ahora está en el gobierno, pues realmente tira más hacia un Estado plurinacional, o respetando de alguna manera, porque si no Cataluña se va. Galicia está aumentando muchísimo el voto soberanista, y bueno, no sé, nuestros hermanos occidentales, no sé por qué línea llevarán, pero bueno, en principio parece que tienen una mayoría de votos, y bueno, tendrían que saber que realmente el mejor compañero de un avance soberanista es la Constitución de Navarra para los vascos, para todos los vascos, porque
Ese es nuestro contexto, pero claro, también habría que ir normalizando el uso de conceptos como cuando se está hablando, ahora vemos la radio, la televisión, la prensa, los vascos han hecho elecciones y han nombrado ahora el Parlamento vasco y los demás no somos vascos, por lo visto. O sea, creo que esos conceptos, pero aquí la prensa de aquí, los partidos políticos abertzales de aquí, no deberían de contextualizar. Los vascos occidentales han elegido un parlamento que se llama pues el Eusko Legebiltzarra, pero sería, puedo decir, Mendebaldekoa, pero no. Claro, hay que hablar con propiedad. Es que si no, los de Iparralde también se mosquean. Sí, sí. Yo cuando voy a Bayona y los euskaldunas, los patriotas de arriba, pues se mosquean mucho con estos, porque claro, parece que solamente son vascos, son ellos. O sea, yo creo que es un tema lo mismo que los navarros. Si los patriotas de la Vasconia occidental empiezan algunos a hablar de que son navarros occidentales, pues santo y bueno, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho todavía, muchísimo, que hay que perfeccionar. Sí. Bueno, no sé si queréis ya terminamos, si no... ¿Alguna pregunta? Espera, sí. Sí, nada, una curiosidad. Me gustaría saber qué opinión tiene Tomás, o qué te significa el hecho de que Cataluña, para su independencia, quiera el mismo régimen económico que tiene Navarra, que ha sido manifestado. Bueno, sí, es una cosa, es un poco un argumento simplificador muy de política coyuntural. O sea, claro, podía decir, sí, pero también dirá de Euskadi, ¿no? Dirá de un régimen. El convenio o el concierto, nosotros en el de Navarra se llama convenio, el de allá concierto, pero bueno, sí, es la idea de que ellos cobren el 100% de los impuestos y luego le pagan a Madrid el cupo. Eso es una filosofía. Hombre, evidentemente está más cerca del ejercicio de los derechos soberanos políticos el que tú cobres. Otra cosa es a santo de qué y para qué pagas el donativo. En Navarra se llamaba donativo, no cupo, era donativo, pero bueno. Ahora se llama un donativo cupo, habría que decir. Pero bueno, eso es un argumentario político de los catalanes, sí, de los nacionalistas catalanes. Bueno, pero no quiere decir que nosotros en realidad no cuestionemos, por eso no significa que estemos en el mejor de los mundos, porque otros quieran eso, ¿no? Porque eso para nosotros es en realidad es un residuo, porque hay que ver, yo he enumerado en realidad los fracasos o los expolios que sufrimos, y entonces ahí no se ve por ningún lado nuestra capacidad económica. ¿Dónde están nuestros ferrocarriles? ¿Dónde están nuestras infraestructuras? ¿Dónde está nuestra capacidad empresarial o nuestra economía en la mitad norte de Navarra, el despoblamiento completo de gran parte del territorio navarro? O sea, eso es un fracaso enorme, ¿no? Y entonces, claro, pues yo creo que no somos dignos de envidia, por favor. Yo creo que simplemente, más bien de pena, pero el argumento, como digo, es simplemente un argumento, pues eso, de circunstancias de la política partidista, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, pues con esto ya terminamos la charla. Agradeceros a Foro Elkartu que hayamos celebrado esta bonita charla, muy completa. Tomás, ha sido un placer. Y muchas gracias a todos vosotros por haber venido y haber participado. Entonces eso, pues eso. Sí.